Vamos a hablar de lo que provoca, el daño que provoca los padres ausentes. Hoy vamos a estar allí en el tema de los padres ausentes. Recuerda que estamos hablando de la sanidad del alma. En el alma hay voluntad, hay intelecto y hay emociones. Normalmente uno sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace porque no tiene voluntad, porque las emociones están dañadas. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Temas de sanidad para que tu alma sea sana, y en la medida en que tu alma sea sana vas a poder tener voluntad para tomar buenas decisiones. Recuerde que hemos visto que con el corazón se decide, con el corazón se cree. Recuerde que un corazón incrédulo es un corazón herido. Todo esto ya lo hemos visto en temas anteriores que están aquí en Facebook, pero que también están en el canal de YouTube. Quiero contarle algo de los padres ausentes. Seguramente usted pudo tener un papá ausente. Hoy vamos a enfocarnos hablemos de papá, de la paternidad. Un padre ausente es un padre que muchas veces está presente, pero que es como si no estuviera. Es tenerlo, pero no tenerlo. Es saber que está allí, saber que está en el cuarto de enseguida viendo televisión, saber que llega a las 5 de la tarde, saber que los domingos se ve un partido de fútbol en casa. Es un padre que está, pero que a la vez no está. Entonces es bastante complicado tener un papá ausente. Es como si no lo tuvieras. No se sabe a veces qué es más dañino, tener un padre ausente o no haber tenido un papá. También le quiero decir que ese padre ausente ejerce una paternidad con muchos vacíos. Realmente no asume un rol de papá, no lo asume, no lo enfrenta, no lo encara. Prefiere escudarse en su mujer, prefiere escudarse en ella. Entonces normalmente la mamá asume un rol que no le corresponde y termina prácticamente volviéndose como la mala del paseo, digámoslo de esa manera, por la ausencia de una paternidad correcta. El padre ausente afecta la vida emocional de sus hijos, los afecta profundamente. Un hijo sin un papá o con un papá ausente será un hijo muy afectado. Ahora, el padre ausente también se vuelve permisivo, es muy permisivo y no le permite a la mamá que ella tampoco ejerza una autoridad. Normalmente los padres ausentes son permisivos y a la mamá no la dejan a ella tomar como la autoridad. En cierto momento al principio al niño le va a parecer muy bueno lo que ese papá ausente está haciendo, porque no le impone disciplinas, porque no le impone lineamientos ni límites, no le exige. Pero cuando ese niño crezca va a notar que esa ausencia de papá realmente es que su papá no estuvo tan interesado en su vida como él esperaba. Entonces, al principio sí va a parecerle al hijo muy chévere que no le pongan disciplina, que no le pongan normas, que no le exijan, le va a parecer muy bueno, pero después el hijo cuando crezca va a decir: mi papá, yo nunca le importé a mi papá, nunca estuvo realmente interesado en mí. Le voy a leer algunas estadísticas. Los padres ausentes provocan esto. Esta es la problemática. Los hijos de padres ausentes son 2 o 3 veces más propensos a ser pobres, de 2 a 3 veces, que un muchacho que crece con su papá normal y con su mamá. El 54% de estos muchachos que crecen sin papá o con un papá ausente serán más pobres que sus propios papás. De 2 a 3 veces serán más propensos a morir en el primer año de vida. Cuando no hay un papá o hay un papá ausente, tiene de 2 a 3 más posibilidades de morir en su primer año de vida. ¿Qué provoca la ausencia de un padre? Le voy a decir qué provoca la ausencia. El 85% de las personas que tienen un desorden de conducta no tuvieron un papá. El 85% significa que de cada 100 personas, 85 personas que presentan un desorden en su conducta no tuvieron papá o tuvieron un padre ausente.
El 90% de las personas que escaparon de su hogar no tenían papá o tenían un padre ausente. El 71% de los desertores escolares vienen de padres ausentes. El 75% de los drogadictos no tuvieron papá o fue una paternidad ausente también. El 63% de los casos de suicidio se descubre que no hubo papá. El 70% de los confinados en instituciones juveniles y el 85% confinados en cárceles vienen de hogares donde hubo ausencia de paternidad. El 80% de los violadores sexuales no tuvo una imagen paterna correcta. El 53% de los que viven con alguien en su adolescencia no tuvieron imagen de papá. El 64% de las jóvenes embarazadas en su adolescencia, sin casarse, lo hicieron porque no tenían una imagen de papá. El 92% de los jóvenes que se divorcian vienen de hogares sin papás o con padres ausentes. Ahora vamos a ver qué dice la palabra del Señor y quiero tocar dos ejemplos bíblicos de padres ausentes. El primero que lo voy a tocar someramente es Isaac. Isaac es un muy buen padre para Esaú, es un muy mal padre para Jacob. Entonces Isaac tiene una preferencia por Esaú, y Rebeca tiene una preferencia por Jacob. Eso lo vimos ayer y vimos las consecuencias de una madre alcahueta, eso lo vimos ayer. Pero permítame hablarle de un hombre que se llama Elí. Elí en la Biblia es un sacerdote entregado a su deber religioso. Es un hombre que pasa tiempo en el templo orando, pasa tiempo buscando a Dios. Es un hombre que es respetado, digámoslo entre comillas, por su función, por su labor sacerdotal. Elí es un sacerdote, pero que lastimosamente fue un padre ausente con sus dos hijos. Sus dos hijos le van a cobrar caro a su papá la falta de cuidado de parte de él y lo van a hacer precisamente, esa cuenta de cobro se la van a pasar haciendo cosas indebidas en la casa del Señor. Voy a ir despacio, quiero dejar algo claro esta noche y es el primer y más grande ministerio es tu familia. Escúchame. Nosotros los cristianos evangélicos a veces nos afanamos mucho por servir en una congregación y es correcto. Está bien servir en la congregación. Es necesario servir en la iglesia. Es necesario participar en la obra de los santos. Es necesario servirle al Señor. Pero te voy a decir que el primer ministerio y el más importante es tu casa. La Biblia dice que el que gobierna bien su casa es apto para poder gobernar la iglesia del Señor. Mis mayores ovejas se llaman Marcela y Gianmarco, mi esposa y mi hijo. Son mis mayores ovejas. Pero muchos siervos, muchos ministros, muchos pastores, muchos apóstoles, muchos evangelistas, muchos profetas descuidaron su casa por estar ocupados en la obra del Señor. Si bien es cierto, Dios está interesado en tu servicio, Dios, más que importarle lo que tú hagas, a Dios le importa lo que tú eres. Dios quiere que tú seas un buen padre, una buena madre y después seguramente un buen siervo y una buena sierva del Señor. Personalmente en nuestra congregación, en Volviendo al Padre, nos hemos encontrado con personas que creían que era todo lo contrario. De hecho, hemos encontrado casos de personas que se han ido de la congregación porque no los dejamos servir. Y no los dejamos servir no porque no sean aptos en cuanto a capacidades, cualidades, aptitudes, sino porque no eran coherentes en ese servicio en su casa. Entonces nosotros como pastores, mi esposa y yo, nos hemos dado a la función de primero indagar, de primero consultar, de darnos cuenta, ese muchacho que toca, ese muchacho que ministra, esa niña, ese hombre, ese señor, esa señora, cómo es en casa, cómo es en casa.
Y a veces nos encontramos que no son los mismos que son en la congregación en casa. Tienen el talento, tienen la capacidad, tienen el conocimiento, pero están fallando en su hogar. Y nosotros personalmente siempre le damos prioridad a la casa. Imagínese usted dirigiendo un grupo de personas, un grupo bíblico, predicando usted la palabra, pero en tu casa están todos perdidos. En tu casa tus hijos no quieren saber de Dios porque ven tu mal testimonio, tu mal comportamiento, tus malas palabras, tus malas acciones. ¿Qué sentido hay de ganar a otros, entre comillas, y perder a los de mi casa? Entonces ahí muchas personas llegaron creyendo, dijeron, aquí vamos a poder servir, aquí vamos a poder hacer lo que hacía en otro lugar, y se encuentran con un no rotundo. ¿Por qué? Porque el primer paso para ser un obrero aprobado de parte del Señor es ser un buen testimonio en mi casa. Yo me sentiría horrible que mi esposa me escuchara predicar, que mi esposa me escuchara y ella dijera, este es un mentiroso, este es un hipócrita, este es un falso. ¿Qué sentido tendría para mí darle un mensaje a usted esta noche si tengo a mi esposa mal o mi esposa sencillamente vive infeliz una vida cristiana? Entonces, Elí es el prototipo del papá que se va de casa y se ampara en su trabajo. Y yo quiero decirle que trabajar no está mal. Trabajar es correcto, pero el trabajo no te puede quitar a ti el tiempo de calidad para tus hijos. El trabajo no puede ser la excusa y el pretexto para desamparar, para descuidar a tu mujer, para descuidar a tus hijos. No puede ser la excusa. Con esto del COVID nos hemos dado cuenta que qué sentido tenía afanarnos por dinero. De hecho, hoy que estamos emitiendo esto, hubo una noticia que en Beijing, en China, hubo un rebrote de COVID y se cancelaron vuelos y la gente que estaba estudiando otra vez a las casas. Nosotros no sabemos si vamos a volver otra vez en un retroceso. Esto solo lo sabe el Señor. Finalmente, más allá del trabajo y más allá del dinero y más allá de lo que consigamos materialmente, el Señor nos va a demandar a nosotros es, ¿qué hiciste con nuestra casa? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Qué hiciste con tu esposa? ¿Qué hiciste con tu esposo? ¿Qué hiciste? ¿Y sabe algo? A veces yo he hablado con familiares de hermanos de la congregación y les he preguntado, ¿cómo es ese muchacho en casa? ¿Ayuda en los quehaceres? No ayuda, no coge un plato, nunca barre, nunca hace un mandado de buena gana, no saca los perros, etcétera. Es grosero, es altanera o es contestona, pero quieren servir en la iglesia. Quieren servir. No está mal servir, pero el primer y más grande ministerio, vuelvo y te lo digo, es ¿quién? Tu familia, tu casa. Ahora, vamos a ver algo de Elí y acompáñame por favor a 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Dice la palabra del Señor. Los pecados de Elí. Va a hablarme de los pecados de papá, pero el primer versículo me da una luz. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Me va a hablar de los pecados de Elí. Y el primer pecado que me subraya la Biblia de los pecados de Elí era que sus propios hijos eran ¿qué? Impíos. La palabra impiedad significa que no siente compasión ni piedad, ni siente respeto por las cosas de Dios. Eso es un impío. No siente compasión por los demás, no tiene piedad y no tiene respeto por las cosas de Dios. Ahora, qué contradictorio es que los hijos del sacerdote sean impíos. Qué contradictorio es que los hijos de los pastores sean impíos. Qué contradictorio que si yo predico la palabra del Señor, mis hijos sean impíos. Y luego dice, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Mire qué profundo y qué poderoso es este pasaje.
No tenían conocimiento ¿de quién? De Dios. ¿A quién le correspondía enseñarle todo lo de Dios a los hijos de Elí? A Elí mismo. Era trabajo de Elí hacer que sus hijos respetaran las cosas de Dios, sintieran compasión por los demás y aparte de eso tuvieran conocimiento del Señor. Hace unos días escuchaba yo a mi esposa enseñándole algo muy poderoso a mi hijo. Le hemos enseñado varios tipos de oraciones y en estos días él estuvo orando por algo y mi esposa le dijo, no ores así, vamos a orar y voy a enseñarte algo. Te voy a enseñar la voluntad de Dios y siempre en tus oraciones debes decir, porque él estaba, papito Dios, dame tal cosa, papito Dios, ayúdame en tal otra. Y comenzó mi esposa a enseñarle, si Dios quiere, pasará tal cosa. Si Dios quiere, no pasará. Y le enseñó a mi hijo y le dijo, hay 3 formas que Dios te puede contestar. Dios te puede decir que sí, Dios te puede decir que no, o Dios te puede decir espérate. Y casualmente, pues por el confinamiento lo he escuchado yo orando a él, a veces él está orando, y él ora por cosas. Por ejemplo, el otro día se asomó en la ventana y vio las nubes, y él es así como, tiene esa parte mía, y entonces comenzó a ver las nubes y me dijo, papá, mira esas nubes, qué lindas, mírale la forma. Voy a orar a Papito Dios para que las deje así. Y se acordó, dijo, Papito Dios, si quieres, por favor, deja las nubes así, si es tu voluntad. O sea que los hijos de Elí realmente no eran los culpables. Los culpables aquí realmente eran sus padres que no los enseñaron en el camino del Señor. Le voy a decir una frase que a ninguno de nosotros nos gusta, pero que es verdad. No hay malos hijos, sino hay malos padres. Se lo voy a repetir, no hay malos hijos, sino que hay ¿qué? Malos padres. Entonces, dentro de los pecados de Elí, primero, sus hijos impíos. Segundo, sus hijos sin conocimiento de Dios. ¿Cómo yo puedo desarrollar un sacerdocio, servir en el templo, servir en las ceremonias religiosas y mis hijos no tener ningún conocimiento de Dios? Entonces yo quiero decirte que el padre ausente le hace muchísimo daño a sus hijos. Ahora, ¿qué dice la palabra de los pecados de ellos? Dice el versículo 22. Y era Elí muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Cuál fue la cuenta de cobro que le pasaron a esos hijos? Se acostaban con las mujeres en la puerta del tabernáculo. Estos hombres, también dice la palabra, que menospreciaban las ofrendas porque eran impíos, sin misericordia, despreciaban lo que la gente hacía, se burlaban, no tenían ningún tipo de respeto por las cosas de Dios. Cuando yo me encuentro un adolescente que no respeta las cosas de Dios y supuestamente tiene un papá cristiano o una mamá cristiana, le voy a decir esto, no es culpa del adolescente, no lo es. Es culpa de ese papá y de esa mamá que no le enseñaron el valor y el respeto por las cosas de Dios. Las cosas de Dios son santas, las cosas de Dios son sagradas, las cosas de Dios se respetan, pero eso se aprende ¿en dónde? En la casa. Elí sí era un sacerdote. Sin embargo, aunque era un sacerdote, fue un padre ausente. Proverbios capítulo 13, versículo 24 dice lo siguiente. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Cuál es la edad para corregir al hijo? Desde temprano. Pero Elí no los corrigió. ¿Por qué? Porque era un papá ausente. Es ese papá que se va en la mañana, que regresa en la noche, que está demasiado cansado, que no le quiere decir nada a su hijo o a su hija porque no los ha visto y cómo los voy a regañar. Es ese papá que no toma partido, es ese papá que no se interesa, es ese papá que no conoce a su hijo. Proverbios capítulo 19, versículo 18 dice,
Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Recuerde que hay que tener un equilibrio, no es para dañarlo, pero dice que hay que castigarlo entre tanto hay que esperanza. Porque llegará un momento donde aunque lo castigues, aunque lo disciplines, será muy difícil producir en él un cambio. Ahora, ya hablamos de esos papás. Ahora, ¿cómo te sentiste tú como hijo? Viendo a un papá seguramente que iba a la iglesia, viendo un papá que predicaba, o un papá que hablaba de Dios, o una familia que iba a la misa o que tenían su devoción o lo que sea, pero en casa no estaban. ¿Sabe por qué en Latinoamérica es más fácil adorar a María que adorar a Dios? Por la ausencia precisamente de esa paternidad. Porque el papá se entendió que papá es el que llena la nevera y eso no es ser papá. Es un aspecto de ser papá, pero no es ser papá llenar la nevera. Entonces, ese hombre ausente, Elí, le desgració la vida ¿a quiénes? A sus hijos. Permítame poner un segundo ejemplo. David. Hablemos de lo bueno del rey David. David fue un excelente estadista, excelente rey, excelente adorador, excelente guerrero, amado por el pueblo, valiente, un líder excepcional, un administrador asombroso. Ese tipo era súper buen administrador, era poeta, era músico, o sea, un tipo tremendo. Pero todo esto lo colocamos en una balanza y al otro lado le voy a decir esto. Fue un pésimo padre, mal padre fue David. Sí, fue un gran hombre, un gran guerrero, un gran adorador, un gran poeta, un gran administrador, un gran conquistador. Fue muy valiente, pero fue un padre ausente. ¿Sabe una cosa? Deuteronomio 17:17 dice, instrucciones acerca de un rey. No tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. La primera instrucción que David pasa por alto es, no tomará para sí muchas mujeres. El primer hijo de David se llama Amnón, nosotros ya lo vimos. Este fue el primogénito, hijo de Ahinoam, Jezreelita. Esta mujer fue la primera que le dio un hijo a David. ¿Cómo se llamó su primer hijo? Amnón. ¿Sabe qué presenció Amnón como su primer hijo? Cómo David iba coleccionando mujeres. Iba coleccionando mujeres. Usted no se alcanza a imaginar, usted como papá, el daño que le hace a sus hijos cuando sus hijos conocen sus infidelidades. Cuando sus hijos ven sufrir a su mamá, llorar a su mamá, la mamá con los ojos hinchados, la mamá amargada, la mamá reclamándole al papá, usted no se alcanza a imaginar el mal ejemplo que es para uno como varón tener un papá mujeriego. No se alcanza a imaginar el daño que causa eso. Cuando uno como hijo se entera que su papá tiene muchas mujeres, crea en uno una gran confusión, crea en uno un gran resentimiento, un gran odio, porque cómo le está haciendo eso a mi mamá no se merece eso, mi mamá se la pasa en la casa. Y antiguamente se consideraba, y todavía se considera, macho el que tiene muchas mujeres, ¿no? Entonces era como algo de mostrar o de exhibir las infidelidades, las amantes, las aventuras, y muchos hombres de manera irresponsable han mostrado esa infidelidad, han exhibido esa infidelidad, como David lo hizo con Amnón, su primogénito. ¿Sabe qué ocurrió con Amnón? Ese patrón de conducta, de infidelidad, esa hambre, ese apetito por la laxivia, lleva a Amnón a violar a Tamar, su hermana, su media hermana. Ahora, David era un hombre que había coleccionado mujeres.
David, en Deuteronomio 17:17 había una prohibición de amontonar mujeres, tener muchas mujeres, porque finalmente el corazón se podía desviar por tener muchas mujeres. Y David, no contento con las que tenía, David toma la decisión de tomar a Betsabé, mujer de Urías Heteo, acostarse con ella por fuerza, embarazar a Betsabé, mandar a matar a Urías. Todo esto, toda esta mala información la estaba recibiendo sus hijos. Un padre ausente, le voy a contar una característica de un padre ausente, es egoísta. Solo está pensando en él. Él no está pensando en las secuelas que va a dejar en sus hijos, en las secuelas que va a dejar en su mujer. Mire, yo conozco mujeres, tan buenas mujeres, pero que dieron con unos tipos tan terribles que ellas jamás volvieron a rehacer su vida, nunca con nadie. Porque esa experiencia fue tan amarga, tan frustrante, tan perturbadora, que dijeron, jamás quiero estar con nadie. David pensó en él. Cuando él pensó en ser infiel, él no pensó en las consecuencias. Ahora, Amnón, su primer hijo, había visto cómo su papá coleccionaba mujeres, y finalmente Amnón termina violando a Tamar, hija de Maaca. Ella era hija de otra mujer de David, Maaca. Maaca tenía a Tamar y tenía a Absalón. Ahora, ¿sabe qué ocurre acá? Cuando Amnón viola a Tamar, Absalón espera que su papá intervenga. Escúcheme. Espera que su papá haga algo. ¿Usted sabía que siempre los hijos esperan que su papá los defienda? ¿Usted sabía que los hijos esperan que el papá vaya con ellos a enfrentar sus dificultades? ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que un hijo espera que el papá lo escuche cuando él venga a contarle lo que le está pasando? ¿Usted sabía que cuando una niña es violada quiere contarle a su papá? Porque normalmente el que la viola es un vecino, es un familiar, es un amigo que entra a casa, pero papá es un papá ausente. ¿Qué esperan tus hijos de ti? Que tú los escuches, pero también que tú vayas y los defiendas y que tú hagas justicia. Eso esperan tus hijos de ti como papá. ¿Sabe que cuando una persona tenía un caso de violación en Israel, tenía dos opciones? Llevaba la queja a los patriarcas, y si los patriarcas no hacían nada, llevaban la queja al rey. Sin embargo, David tenía estos dos requisitos: era un patriarca y era un rey, y de su misma casa era el caso de violación, y David no hizo absolutamente nada. Porque era un papá, ¿qué? Ausente. Que se enteró lo que estaba ocurriendo, pero pasó de largo. Le quiero decir que el mal no resuelto de hoy se enconará y producirá un daño mayor y mayores complicaciones mañana. ¿Cuántas niñas abusadas seguramente le comentaron algo a su mamá y su mamá no creyó? ¿O cuántas niñas quisieron decirle a su papá, pero su papá nunca estuvo? Nunca estuvo allí. Sí, estuvo en la casa, sí entraba, sí salía, pero no fue papá. Y quiero que tú te cuestiones, ¿qué tan papá he sido yo para mis hijos? ¿He sido un buen papá o he sido un mal papá? Ahora, permítame decirle algo más. El rey se enoja y le desagrada profundamente lo que ha ocurrido aquí. ¿Qué esperaría uno de un rey como David, que es un gran orador, que es un gran salmista, que es un gran guerrero, que es valiente, que es un gran administrador, que es un gran estratega? ¿Qué esperaría yo de un gran rey así como hijo?
Pues que eso mismo se cumpliera en este caso en mi propia casa. Pero aquí es donde viene y se aplica ese conocido refrán de las abuelas. En casa de herrero, cuchillo de palo. Luz en la calle y tinieblas ¿en dónde? En la casa. Eso es un papá ausente. Un papá que sabe que un hijo está sufriendo, pero no se involucra. Manda a la mamá. Vaya usted, pregúntele. Vaya usted, aconséjele. Vaya usted y me cuenta. No se involucra. No se involucra. Ahora, ¿qué ocurrió con este caso? Segunda de Samuel me habla de lo que ocurre aquí. Y segunda de Samuel capítulo 13 me dice en el versículo 21. Luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar su hermana. Versículo 23. Aconteció que pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal-Azor, que estaba junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. ¿Qué hizo Absalón? ¿Esperó cuántos años? 2. Como su papá no hizo nada en 2 años, siendo patriarca, siendo rey, no hizo justicia. Entonces Absalón dijo, voy a matarlo yo. Durante 2 años esperó que papá David hiciera algo, pero estaba muy ocupado en los asuntos del reino. Estaba muy ocupado seguramente en tomar tesoros de otras naciones para luego edificar un templo. Porque ese era su plan, algún día poderlo edificar, que Dios no se lo permite. David estaba muy ocupado seguramente escribiendo salmos. Seguramente estaba muy ocupado en el servicio a Dios. Seguramente estaba muy ocupado atendiendo al pueblo. Pero no tenía tiempo para sus hijos. Yo le quiero decir esto. Para mí no hay llamada más importante. Para mí no hay conversación más importante que la de mi hijo. Así lo que él me vaya a preguntar no tenga mayor relevancia, es importante para mí. Un hijo con un papá ausente está desprotegido. ¿Cuántos de ustedes cuando alguien se metió, cuando estabas niño, se metió contigo y tú esperaste a que ese papá fuera y te defendiera y no lo hizo? ¿Cuántos de ustedes pasaron por una humillación, una afrenta, una vergüenza? Y es allí donde papá tuvo que decir, vamos y voy a resolver esto. Pero no lo hizo. Y al no hacerlo se siente como si tomara partido por tu agresor. Cuando papá no se involucra y no te defiende, te sientes como si le estuviera dando la razón a tu agresor. Ahora, Absalón espera 2 años y como papá David está muy ocupado en los negocios del reino, entonces dice, yo los voy a matar. Versículo 30. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía, Absalón ha tomado a muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Entonces levantándose David rasgó sus vestidos y se echó en tierra y todos sus criados que estaban junto con él también se rasgaron sus vestidos. Ahora escúcheme algo muy interesante. David no tenía moral para corregir ese asunto. ¿Sabe una cosa? Cuando tú estabas niño y tú le pedías tiempo a tu papá y él te decía, no, ahora no tengo tiempo, ahora estoy muy ocupado. Y esto yo lo he visto cualquier cantidad de veces. Ahora ya creciste y ahora se invirtieron los papeles. Ahora eres tú el que le dices a tu hijo, hijo, ¿tienes tiempo? Él te dice, no, papá, luego, estoy ocupado.
¿Sabe? Yo no puedo entrar a corregir algo que yo mismo no he hecho. ¿Cómo iba a corregir David una violación cuando acababa de cometer semejante acto con Betsabé? ¿Qué coherencia había en sus hijos pensando, este es el que adora a Dios, pero este también es el que viola y ese es el que mata a gente inocente? Ahora, yo no quiero decirte que David fue una mala persona, falló en una de las áreas de su vida, su paternidad. Su paternidad. Y trajo no solo maldición sobre sus hijos por sus actos, sino que también desgració la vida de sus hijos. Ya Amnón había muerto, pero aquí Absalón mandó a traer a otros y mató un poco de gente allí. ¿Sabe qué ocurre? El pecado nunca se resuelve solo. Nunca se resolverá. Si tú lo evitas, no se resuelve. Si tú no lo confrontas, no se resuelve. Si tú lo ocultas, no se resuelve. Ahora, me sorprende esta historia. ¿Por qué? Porque pasa más tiempo. Absalón huye, se va y huye 3 años. Por 3 años Absalón huye. Y David no es capaz de irlo a buscar. Escúcheme, no es capaz de irlo a buscar, a decirle, hijo, yo tengo responsabilidad en lo que te está pasando. Hoy por hoy hay padres que todavía huyen y se esconden. Y tu hijo seguramente te está esperando, tu hija te está esperando que aparezcas. Absalón esperó 3 años, huyó a casa de su abuelo materno. A la casa del abuelo materno se fue a esconder 3 años. Estaba solo a 150 kilómetros de distancia donde estaba el rey. 150 kilómetros. Y en 3 años el rey no lo busca ni una sola vez. Yo me imagino que allí Absalón estaba pensando, ¿dónde está papá? ¿Dónde está mi papá? Quisiera mostrarle las heridas a mi papá. Quisiera decirle, papá, esto es lo que me duele. Quisiera decirle, ¿sabes qué, papá? Por eso fue que lo maté, por eso fue que lo hice. Quisiera desahogarme con él. Quisiera decirle cuántas veces no estuvo cuando lo necesité. Quisiera decirle que en los momentos más importantes de mi vida, en mis cumpleaños, en mi grado, en los momentos más importantes, él no estuvo allí. Hay hijos hoy esperando por un papá. Pero David está a 150 kilómetros y no es capaz en 3 años de mandar a buscar a su hijo. Finalmente, con enredos y con argucias, artimañas, mandan a traer a Absalón y lo implantan en Jerusalén. Jerusalén es una ciudad pequeña, pequeña para que viva el rey y Absalón. Y después de 3 años de estar huyendo, Absalón vuelve a estar cerca a su papá, pero lejos de él, porque durante 2 años más el rey lo evita, amontonando 5 años allí. 3 años huyó fuera, volvió, y 2 años más el rey viviendo en la misma ciudad, no se ven. Porque David es un padre ¿qué? Ausente. ¿Sabe qué pasa finalmente? Absalón se cansa de esto. Y después de 5 años Absalón dice, voy a matar a mi papá. Y voy a ser el rey. Y voy a tomar el trono. Porque durante estos años, 5 más 2 que esperó que hiciera justicia con lo de Tamar, 7 años su corazón se comenzó a llenar de odio. Yo no sé cuánto odio puedas tú tener hoy por tu papá. No lo sé. Pero ¿sabes por qué te hablo de la paternidad? Porque si tu corazón no está sano hacia esa figura paterna, no podrás relacionarte correctamente con Dios, porque Dios es ¿qué? Padre. Si tu papá fue un papá ausente, verás a Dios ausente. Si tu papá fue un castigador, lo verás como un Dios castigador. Si tu papá fue un papá que prometía y no cumplía, no creerás las promesas del Señor. Si tu papá te abandonó o tu papá se fue o tu papá falleció, sentirás esa misma sensación de desprotección y de abandono hacia Dios como Padre.
El asunto no resuelto de David genera que Absalón se subleve y trate de derrocar a su propio papá. Y por causa del tiempo le resumo. ¿Qué le ocurrió a Absalón? ¿Cómo terminó? Muerto. ¿Cómo terminó Amnón? Muerto. ¿Por qué murieron los hijos de David? ¿Por qué murió el bebé que esperaba Betsabé? Porque David fue un excelente orador, un gran predicador, un gran salmista, un gran adorador, un gran guerrero, un gran administrador, pero un pésimo padre. Tus hijos te están esperando en este momento. Seguramente hay un hijo esperando esa llamada que no te has atrevido a hacer. Tus hijos están esperando escuchar de ti algo tan simple pero tan poderoso como, ¿sabes qué, hijo? Perdóname. ¿Sabes qué, hija? Perdóname. No he sido papá. He sido un padre ausente. No he estado realmente. He sido un padre egoísta. He estado tan preocupado en mí, en mis placeres, en mis enredos, en mis cosas. Sí, papá está en casa, pero papá no opina. Papá es como un cero a la izquierda. Papá es como una planta, es como un artículo decorativo, como parte del ornamento, del mobiliario de la casa. Eso no es ser papá. Papá es el que se involucra, el que defiende, el que protege, el que toma partido por sus hijos, el que forma, el que escucha, el que conoce, el que está allí. Ese es papá. ¿Cuánto daño nos hizo no tener un papá? O peor, tener un papá ausente. Para poderme conectar con Dios correctamente, yo tuve que borrar de mi mente toda mala imagen de paternidad. Y decirle a Dios un día, quiero conocerte como mi papá. Como ese padre que se interesa. Como ese padre que se preocupa, me atiende, me escucha. Absalón esperó 7 años por un papá que nunca llegó. Y después dice que David, después de que muere Absalón, David se lamenta y llora. ¿Qué chiste tiene llorar? ¿Qué chiste tiene echarse polvo y ceniza y rasgarse las vestiduras? Eso no va a solucionar nada. Es ahora cuando yo puedo corregir mis actos, puedo llamar a un hijo, llamar a una hija. Seguramente tú no has sido el mejor padre porque no tuviste el mejor. Pero aunque no lo tuviste aquí en la tierra, tienes el mejor referente, el Padre que está en los cielos. Permítame orar en esta hora. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? ¿Sabes una cosa, Dios? Hemos abandonado y descuidado el más grande ministerio que es la casa. Permíteme, Señor, servirte, pero primero servirte desde mi casa. Permíteme ser un buen ejemplo para mi mujer, para mi hijo. Señor, por tu gracia y por tu misericordia, ayúdame a no repetir lo que yo viví. Y yo hoy entiendo, Señor, que seguramente nuestros padres no nos pudieron dar lo que ellos tampoco tuvieron. Yo veo en la Biblia que Isaí, el papá de David, lo menospreciaba. Cuando llegó el profeta Samuel a buscar al próximo rey, todos los hijos de Isaí estaban allí,
7 hijos, menos uno, David. Seguramente mi papá no me pudo dar lo que yo esperé que me diera, y lo sé con seguridad, porque mi abuelo tampoco se lo dio a él. Seguramente mi abuelo no se lo dio a mi papá, porque mi bisabuelo tampoco se lo dio a él. Así que en esto no se trata de hallar culpables, sino hallar soluciones. ¿Sabes una cosa, papá Dios? Yo quiero tener una buena relación contigo de paternidad. Y yo quiero parecerme a ti, Señor, como padre. No quiero ser como David. No quiero ser como Elí. Yo quiero ser primero luz en mi casa. No quiero levantar hijos impíos, sin misericordia, sin piedad, sin respeto a lo religioso. Yo quiero levantar hijos que te amen. Seguramente hay mucha gente ahorita orando y diciendo, no sé cómo hacerlo. Seguramente no tuviste un ejemplo claro de paternidad. Pero en la Biblia vas a encontrar el mejor de los padres. Ahí está todo el ejemplo que necesitas. Y yo quiero darte gracias, Señor. Y hoy te pido que toda herida del corazón por ausencia de paternidad, hoy la sanes. Sana, Señor, esos momentos donde papá no estuvo, o peor aún, estaba en la casa, pero era ausente. Sana esos momentos donde como hijo esperé que mi papá saliera a defenderme, pero no lo hizo. Esos momentos donde esperé que mi papá me generara esa confianza, esa tranquilidad que solo papá puede dar. Sana esos momentos, esos vacíos, esas palabras, esas caricias de papá que no hubo. Sana mi corazón. Sana mi alma, Señor. Sana mis heridas. Venda mis heridas, dice la palabra. Que tú vendas las heridas del alma. Venda mis heridas. No quiero ser un Absalón. Un Absalón que finalmente termina odiando a su papá. No quiero que haya en mí ese espíritu de odio hacia mi papá, de deseo de muerte, de venganza. No quiero eso. No quiero eso. Yo hoy me despojo de todo resentimiento, de toda amargura, de todo dolor, de todo lo que produjo en nuestra vida un papá ausente, un papá pusilánime, un papá sin carácter, un papá indiferente, un papá que fue como un mueble. Hoy me despojo de eso, Señor. Sana nuestras heridas en el nombre de Jesús. Por favor, Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.